Mi estimado telepensante, como ya le habrá quedado claro con los programas del día domingo, con el profesor Iván Aróstica y del día lunes en que estuvo Rocío Cantuarias y Álvaro Tejos, estamos dando una pelea enorme porque se clarifique este texto. Nosotros somos acá en Esfera Pública de quienes nos preocupamos por sobre todas las cosas de entender, de quizás incluso aprovechar esta crisis institucional para avanzar en una ciudadanía consciente, una ciudadanía exigente de sus derechos, pero también responsable con sus obligaciones y sobre todo fiscalizadora del poder político, y nadie mejor que Jorge Reyes para aclararnos una serie de nuevas medias verdades, medias mentiras, entre ellas algunas las analizamos el día lunes, pero yo creo que nos quedamos cortos por tiempo, espacio, etcétera. Jorge Reyes, abogado, todos lo conocemos ya. ¿Qué decirte? Muchas gracias por estar en Esfera Pública, y hay temas que están, ¿no es cierto?, muy álgidos, como por ejemplo este conflicto entre Tomás Enríquez y Cancino respecto del tema subsidiario, de la discusión de la remoción de obstáculos. También tenemos a la queridísima Marisol Peña, pero ahora en una posición que estaría poniendo en peligro, ¿no es cierto?, ciertas protecciones para el aborto libre. Tenemos además toda esta carta en que se dice que todo lo que hemos discutido es falso, así que queremos ir punto por punto. Bienvenido a Esfera Pública, y tú puedes elegir por qué tema de todo este variopinto mundo de medias verdades o mentiras a medias quieres comenzar. Un millón de gracias por la invitación, feliz. No, por el que tú digas, a lo mejor, como nombraste primero el tema de la remoción de obstáculos, esta discusión entre Tomás Enrique y este muchacho Cancino de Fundación Nuevamente, es Así. interesante abordarlo porque además son dos personas súper apreciadas, yo te quiero decir. O sea, yo tengo mucho cariño por Tomás Enrique. A este joven Cancino no lo conozco, pero lo admiro mucho porque es muy inteligente, muy agudo, muy profundo y se ve muy estudioso. Así que feliz en a tratar de aclarar algunas cosas que son importantes decirlas, porque además, como que todos dicen, dicen cosas que son ciertas, pero que al faltar el contexto completo, creo yo, se pierde el verdadero sentido que tiene. Si quieres, partimos por eso. Adelante. Yo lo que diría es lo siguiente: mira, aquí la gran discusión es que está entre los dos, porque Tomás Enríquez le reclamó a este muchacho Cancino que incluso hasta Jaime Guzmán y Sergio Díez de la Comisión Ortúzar eran partidarios de la remoción de obstáculos, ¿no es cierto?, que estaba hoy día en el nuevo texto como un deber del Estado, ¿no es cierto?, de remover los obstáculos. Y la verdad es que si uno se va a las actas de la Comisión Ortúzar, Tomás tiene toda la razón. Efectivamente, ellos estaban propiciando un Estado activo en la remoción de los obstáculos, pero en el sentido, y esta es la diferencia, en el sentido absolutamente inverso, porque es distinto un Estado removiendo obstáculos para generar condiciones para que haya un espacio de libertad para que los particulares puedan desarrollar las actividades económicas o las actividades gremiales o las actividades deportivas en todos los ámbitos de la sociedad libre, ¿no es cierto? Y en pleno ejercicio de lo que es el principio de la subsidiariedad, a un Estado que va a remover obstáculos en el deber de cumplimiento de un Estado social de derechos progresivo y además judicializable. Porque en este Estado que nos pretenden ahora mostrar es un Estado
activo, partícipe, ya no en la generación de condiciones para que los demás se desarrollen, sino que en la prestación directa de los servicios, para que sea el Estado el que cope todos los espacios para poder dar esa satisfacción, que va a ser una satisfacción absolutamente mediocre, por supuesto, porque ya sabemos cómo el Estado además resulta, pero es distinto, yo creo que se entienda, la remoción de obstáculos respecto de generar condiciones para que los demás obren o actúen, se desarrollen, satisfagan las necesidades del bien común, que son las condiciones que le permiten a todos y a cada uno alcanzar su mayor realización espiritual y material posible, o sea, en todos los ámbitos de la vida nacional, en todas las esferas que van desde la familia hasta el Estado, toda esa esfera interior, en materias económicas, sociales, culturales, etcétera. Distinto es el Estado protagonista de este Estado social, que ya tenemos 5 derechos judicializables y otros derechos con contenidos que no sabemos, son una verdadera caja de sastre. Ya habíamos hablado, tú lo habías anunciado y tú lo habías advertido, lo que era este famoso derecho a la cultura, que además tiene un deber del Estado de participar activamente en una cultura, ¿no es cierto?, que sea de la diversidad, ya sabemos cuál es el contenido entonces, y de la igualdad. Entonces, son contenidos absolutamente ideologizados y que es distinto, porque si nosotros queremos, para que lo entendamos bien, mira, es distinto promover la cultura, promoviendo que los agentes culturales sean los miembros de la sociedad, que se desarrollen libremente en el desarrollo de la cultura, a que el Estado sea el protagonista, el que lleva la batuta, el que abre el telón y el que además cobra los boletos y después además hace la fiesta de la actividad cultural. Te fijas que hay una diferencia notable entre una remoción de obstáculos y otra. Eso diría Sí, yo y, en y terciar en esa quisiera discusión que me agregarle, parece que es básica. sí, quisiera agregarle a eso la concepción de obstáculos, pues, mi estimado Jorge, porque como yo soy filósofa, no puedo dejar de pensar que en la época de Guzmán y que se dio toda esta discusión, y sí tenemos actas, ¿ah? Eso es notable, porque de lo que se discutió con los 12 bordes no tenemos ni un acta. Pero bueno, eso dejándolo ese punto aparte, fíjate que le voy a contar a nuestros telepensantes que desde este neomarxismo, que se ancla en la teoría de perdón, estaba pensando en Adam Smith, de Carl Schmitt, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estos pequeños grupos tienen que situarse dentro de la sociedad en esta relación amigo-enemigo. Entonces, un grupo es obstáculo de otro grupo. Por ejemplo, el patriarcado y los hombres que nacen en esta estructura, en ese contexto, el hombre es un obstáculo para la mujer, el patriarcado es un obstáculo. Por eso es que, por ejemplo, en España, frente a cualquier denuncia de una mujer de violencia intrafamiliar, sin haber prueba de por medio, el hombre normalmente tiene alguna pena, digamos, de cárcel o algo así. Y eso está dado de esa manera porque se entiende que el hombre es un obstáculo para la mujer. O sea, ahí ya no hay igualdad ante la ley porque se ha anulado la presunción de inocencia. Por darles un ejemplo, eso en España es escandaloso cómo está funcionando. Pero les voy a dar otro ejemplo. El cuerpo de un niño es un obstáculo para su identidad porque puede haber nacido en el cuerpo equivocado. Por lo tanto, la remoción de obstáculos, incluso en la cabeza de una persona de izquierda, porque metámonos en la cabeza de un juez de izquierda. Pues bien, los padres, a través de la autonomía progresiva, y por eso se inventa la autonomía progresiva, son un obstáculo para los hijos, para que los hijos puedan lograr su autonomía. Y por eso se mandata al juez, a través de la autonomía progresiva, el juez puede intervenir en una familia y decirle a los padres que su hijo está suficientemente maduro, siendo menor de edad, para tener sexo con un adulto, por ejemplo. ¿Por qué? Y esto ya está, digamos, en la ONU, esto está siendo avanzado y todo, porque los padres son un obstáculo para los niños. Pero además tenemos entonces el tema de que las familias, acordémonos de que en este proyecto de nueva constitución se habla permanentemente de las familias en plural, es decir, las familias arcoíris, consideran que las familias heterosexuales, binarias, son un obstáculo. Entonces la concepción de obstáculo es filosóficamente muy distinta en esta época respecto de aquella en la que se produjo la discusión. Y hace mucho rato que la invitación para nuestra derecha, que yo tengo claro que de estos temas tú sabes, Jorge, pero que la derecha en general no sabe nada, es a darse cuenta en qué está pensando
la extrema izquierda y por qué ellos dicen ser la vanguardia. Porque resulta que si ellos nos pasan este proyecto de nueva constitución con esta concepción de obstáculo, entonces la ley se transforma en ingeniería, en el instrumento de ingeniería social para cambiarlo todo y para imponernos todo aquello que hoy día, a través de los organismos internacionales, está considerado un obstáculo, ¿no? Sin duda. Fíjate que qué bueno que tú haces mención al tema de la familia y las familias. Si me permites, hay una pequeña digresión respecto de dos puntos que me parecen esenciales. Uno, este tema de la familia y la familia y las familias. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y dos renglones más abajo, el propio texto dice, el Estado tiene el deber de protección de las familias, y ahí empiezan las familias en varias partes más, etcétera. Y este es un tema, Vanessa, del cual yo sí tengo autoridad porque mi tesis de grado académico de magíster está hecho sobre el concepto de la familia en la Constitución de 1980. Así que permíteme muy cortito de decirlo. En las actas de la Constitución de 1980, no solamente en los textos, sino que los documentos en que se le da el mandato por parte del órgano que tenía la potestad de poder dictar la Constitución, que era la Junta de Gobierno, a la Comisión Ortúzar, tiene cuatro documentos esenciales y en los cuatro se menciona que el concepto de la familia como núcleo fundamental de la sociedad es un concepto, primero, esencial para la nación chilena. Segundo, es el concepto de la familia judeocristiana occidental, o sea, está claramente definido en un contenido. Y además se advierte, y eso es lo que yo deduje en mi tesis finalmente, que este es un concepto análogo. ¿Qué quiere decir que sea análogo? Que a la realidad de su vocablo, del contenido, se le predican una realidad superior primera, que es esta de la familia judeo-cristiana, de un hombre y una mujer, la que tú llamas binaria y heterosexuales, ¿no es cierto? Un hombre y una mujer que crean una familia, y ese es el concepto propio, pero a esa realidad también se le predican otras realidades que por defecto no alcanzan a formar aquí. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con la viuda, porque bueno, murió el marido, pero están los hijos, está la viuda, sigue siendo familia. O se fueron los padres y quedaron los abuelos con la familia, pero sigue siendo la familia porque sigue apelando a ese concepto primario de analogado principal respecto de estos analogados secundarios. Y el concepto de las familias, sin embargo, ya es un concepto ideológico en otra esfera distinta. Ya sale, escapa de esta realidad que engloba todas las realidades sociales que muchas veces ocurren, vuelvo a decir, por defecto respecto de la familia. Ya estamos hablando de familias que pueden terminar hasta generando un grupo, ¿no es cierto? Un hombre con un árbol, un hombre con una planta, un hombre con los mismos sexos, con animales, etcétera. O sea, es claramente la deconstrucción del concepto original. No pueden sobrevivir en un mismo texto. Son dos áreas diferentes de conceptos familias, la familia de las familias. Eso ahí, y lo otro que me preocupa también es lo que tú dijiste como remoción de obstáculos, que recordemos que en el texto elevan a nivel constitucional el, el bien superior del niño. Y sabemos que ese concepto es un concepto internacional, viene de un tratado de los derechos del niño, pero con un contenido soft law que es abiertamente muy distinto al que nosotros hemos entendido dentro del tratado, y eso va a colarse en lo que tú estabas diciendo, que los padres pasan a hacer remoción de obstáculos en este derecho progresivo, ¿no es cierto?, de los niños, etcétera, etcétera. Así que el contenido ideológico del nuevo texto es realmente aberrante, y aquí lo que sorprende es que no lo vieron venir, y hay una falta de rigor académico y de conocimiento de esto por parte de estos autores que realmente abisma, abruma, y a mí personalmente me deprime, de verdad me deprime, porque tener que discutir estas cosas para aclararlas a los que se supone que son los autores que deberían conocer, haber sabido. Yo entendí que conocían, sabían de este peligro, o sea, conocían quién es su adversario. No, no lo conocen, definitivamente no saben con quién están hablando, no lo saben. Y eso es muy deprimente, te lo digo con toda sinceridad. Y no, peor El aún, yo no segundo, sé, sí, solamente para hacer no, el dime, check.
El check es Francisco Cancino, estamos bien, no te preocupes, Sí, estamos bien. total. Aquí Jorge Reyes ha dado la explicación amplia. Bueno, y esperamos entonces que se haya aclarado este punto y que Tomás Enríquez vuelva a darle una vuelta desde esta perspectiva que se lo estamos planteando, porque en realidad lo que aquí no queremos es que se siga enojando una parte de la derecha con la otra, ya hay suficientes enojados. En algún momento vamos a tener que volver a dialogar y lo que sí tenemos claro también es que acá hay varios cruces en la que están sirviendo de como perspectiva de lectura para el texto que se está sometiendo a plebiscito, y esas perspectivas de lectura muchas veces borran, anulan o distorsionan el ojo del lector. Y eso lo estamos viendo porque claramente nosotros sabemos que en la derecha que se ha dedicado a la familia tienen 100% claro, no vamos a decir la Chile Vamos, no, pero sí republicanos y todo lo que son, digamos, pequeños eh, organismos o cómo se llaman, están dedicados al tema de la familia y a preocuparse de estos asuntos. Así que es muy raro que de repente todo esto desaparezca, que la remoción de obstáculos se defienda, cuando sabemos que el contexto ideológico es muy distinto. El segundo punto, entonces, vamos con nuestra amiga queridísima aquí de este canal, si tú quieres, o quieres agregar algo más aún, Jorge. No, si solo era, eh, quería agregar un solo comentario muy chiquitito, que el siguiente que me lo hizo mi señora, que quería hacerle el homenaje a ella porque ella es muy inteligente, muy sagaz, entonces, pero me hizo un comentario muy de sentido común, muy propio de la mujer, que encuentro yo que es brillante, o sea, esa típica guinda a la torta que te hace a ti decir, bien, estoy en lo cierto. ¿Ah? Y eso lo hace siempre a mí, por lo menos me lo hace mi señora. O sea, yo digo, ah, ya, bien, voy bien, voy bien. Ah, es como mi editora, siempre digo yo. ¿Ah? Entonces, y ella me hizo el siguiente comentario, me dijo, oye, si el solo hecho que haya toda esta cantidad de discusión y de distinta interpretación, ya a mí por lo menos me hace pensar que esto no es estabilidad, no hay estabilidad en esto, no puede haber. Esa cosa del sentido común, te digo, entonces dije, sí, tenés toda la razón, o sea, basta con que haya, imagínate que hoy día estamos con esta disgregación absoluta de discusión evidente, o sea, no es el objetivo de la Constitución, no lo ha sido jamás, 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 el generar toda esta disparidad de interpretaciones. ¿Cómo ir a ser si realmente se aprueba este texto? Va a ser un espanto, un espanto. Así ¿Qué que va a pasar ese punto que se lo quiero el día que se conceder a mi empieza? señora porque Sí, le hago el le mandamos homenaje un de su cariñoso brillante. saludo de acá, porque es cierto, o Gracias. sea, claramente estabilidad no puede haber con un texto que ni siquiera habiendo sido aprobado genera estas visiones tan contrarias. Así que, mi estimado telepensante, si usted se queda con la duda de si quién tiene razón después de esta argumentación, si Francisco Cancino o su contertulio, bueno, en suma, por lo menos, Tomás Enrique, en suma, por lo menos usted ya sabe que imagínense las posiciones que se generan, qué es lo que va a pasar el día que realmente haya algo en juego, porque hoy día estas posiciones, no hay mucho juego si se entienden así o así, porque al ciudadano para votar en contra o a favor no le interesa mucho el texto, pero el día que haya interés en el contenido, imagínense la bolsa de gatos que va a ser esa, o sea, de pumas y de todo tipo de felinos, porque en realidad hasta un dragón nos puede salir por ahí. ¿Verdad? Mi estimado Es verdad. Jorge, vamos, segundo punto entonces, segundo punto, conversar sobre la posición de la querida Marisol Peña y los peligros que tú ves en esa posición. Claro, la Marisol, muy querida para mí, de verdad, una gran ex ministra del Tribunal Constitucional, pero además una queridísima profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, a mí me sorprendió en una declaración en que le trata de contestar a doña Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, en que dice que el texto pone en peligro la ley de tres causales, y ella le asegura que eso no ocurre, porque incluso le cita el Pacto de San José de Costa Rica, supuestamente el principio, ¿no es cierto?, de no regresión y por tanto no se puede, y le habla del derecho a la salud. O sea, la Marisol ya cruzó la línea. Esa fue la sensación con la que yo me quedé. Está convencida que el estado de embarazo es un estado patológico y no un estado fisiológico y que la mujer entonces cuando aborta se mejora de su salud. O sea, qué brutalidad. Yo sé que eso es lo que piensan los abortistas y quienes están en esa tesis, pero me sorprende que lo diga la Marisol,
que lo advierta la Marisol para promover el texto, para decir, no se preocupen, con este nuevo texto está incólume la prestación de las tres causales en aborto, porque está incorporada ya en su categoría de derecho a la salud y protegida por el principio de no regresión del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, qué decepción más grande respecto de la ministra, que fue aquella que además redactó el voto por el cual se consideró a la ley de tres causales inconstitucional bajo el texto actual. Entonces, qué pena que haya transgredido eso, pero a mí esa misma reflexión de decir qué pena lo que le pasó a la Marisol y todo, bueno, yo espero que ella va a recapacitar, es una mujer inteligente, yo sé que eh, seguramente ella no lo piensa, está en el fragor de esta discusión, a lo mejor, y lo dijo, y se va a arrepentir, sé que se va a arrepentir de lo que dijo, porque no me calza con su postura y su conocimiento. Pero sí lo que me hizo reflexionar a mí es que, claro, con el nuevo texto, con el texto que nos proponen, ya que hasta la autora del voto en contra de la ley de aborto viene diciendo que la prestación del aborto, considerada las tres causales, ya es una prestación legal y por tanto no está en juego, sino que se mantiene incólume, vigente con el nuevo texto. Bueno, el camino que les sigue a las corrientes abortistas, yo conociéndolas muy de cerca, porque yo he peleado con ellos en tribunales una vida entera, Vanessa, o sea, ha sido la actividad por la cual yo me he dado a conocer en el mundo prácticamente jurídico, ha sido siempre en esa pelea. Por supuesto que tengo otras funciones como abogado, etcétera, pero esa ha sido mi más emblemática, así que sé perfectamente con quién estoy al frente y quiénes son. Bueno, ellos van a buscar la teoría del caso, que se llama en derecho, o sea, van a buscar el caso preciso para los efectos de judicializar ese caso, porque se los están dando con el nuevo texto. Como la prestación ahora de salud me están diciendo que está reconocido en el texto, que es la ley de tres causales, esa prestación yo la voy a judicializar para exigir el aborto. Pero resulta de que yo voy a estar fuera del caso que voy a buscar de las tres causales. ¿Por qué voy a estar fuera? Porque lo que quiero es promover el aborto libre. Y como el texto me dice que este derecho a la salud es progresivo, entonces yo voy a exigir que el Estado vaya más allá de la prestación en sí misma de las que están establecidas y además que remueva los obstáculos que son las tres causales. ¿Les irá a costar, Vanessa, encontrar el juez ideologizado en este país? ¿Les irá a costar? Es la pregunta del ingenuo, ¿no es cierto? Evidentemente que no, porque ya lo hicieron así en Colombia. En Colombia el aborto libre entró por sentencia judicial. Con este texto, lo que se está habilitando con las declaraciones de la Marisol, a mí me abren el sentido de que el camino de las organizaciones del aborto van a ir por tomar este texto, tomar este derecho social a la salud progresivo, con remoción de obstáculos, con la prestación legal reconocida en él, que va a ser el aborto en tres causales, y exigirlo más allá, exigir más allá de lo que esa ley dice, porque están obligados a remover los obstáculos. Y ser Esos van progresivos, a ser además. en este caso los obstáculos. Y ser progresivos, además. Es progresivo, claro, o sea, el concepto progresividad en esta materia, si uno además lo mete con el soft law, vamos a entrar a que en el derecho a la salud progresivo vienen los derechos sexuales y reproductivos. Y sabemos que en materia internacional los derechos sexuales y reproductivos traen aborto. Está dicho en todas las plataformas de acción internacional. Beijing, Beijing más 5, Beijing más 10, Cairo, Cairo más 5, Cairo más 10. Solo por nombrarte 6. Hay muchas más. Entonces, Bueno, uno dice, wow, vámonos ahora, que ya tomamos los temas más profundos, a tomar otros temas menos profundos, Jorge, pero que son importantes, ¿sabes por qué? Porque como lo dije el lunes en el programa con Álvaro y con Rocío, esto es, al final, es como una, si concebimos que la política es una guerra por otros medios, que no son los violentos, como digamos, plantea la izquierda, o sea, ellos tienen ciertos niveles de violencia, ¿no? Pero no es la guerra misma con la bazuca y los cañones, etcétera, ni las bombas nucleares. Bueno, este documento que sacaron acá
Catalina Salem y Jaime Arancibia, que está hecho Casa Ciudadana y que supuestamente son preguntas en un conversatorio a las cuales ellos responden si es que son verdaderas o falsas muchas de las cosas que nosotros hemos dicho. Y a mí algunas cosas reconozco que no sabía mucho cómo abordarlos, porque daba para hacer un poco una parodia, producto de cómo está redactado el texto fundamentalmente. Pero esto es como un arma, porque ¿qué es lo que pasa? Les cuento a los telepensantes que no lo han visto. Entonces, te dice Casa Ciudadana, usan el copihue, que era mi símbolo para la rebelión del copihue en los colegios en contra de la ESI, y bueno, entonces ponen pregunta ciudadana, un símbolo nacional, obviamente, pero es como muy que nos atañe a todos, llama la atención de que es casa, ¿no? Obviamente, o sea, a eso quiero decir que yo también me identifico con el símbolo, que no se malentienda. Y luego, entonces ellos ponen al título Preguntas Ciudadanas del Conversatorio con Catalina Seremi y Jaime Aracibia, y enseguida ponen 6 o 7 puntos en que hacen afirmaciones con preguntas subrayados en negrita, ponen falso y viene la argumentación. ¿Ya? Entonces, ¿con qué te quedas tú si lees poco? ¿Qué es lo que como periodista yo sé por qué es tan importante el título y la bajada? Porque la mayor parte de la gente no lee el artículo completo. Entonces, Claro. esta es una herramienta en la guerra de la política, desde mi punto de vista, de decir medias verdades, digamos, o más bien acá Álvaro Tejo dijo, no, aquí se está mintiendo lisa y llanamente, pero es muy importante entonces que nosotros digamos si es verdadero o falso lo que ellos están diciendo que es falso. Cosa de que brevemente también queden los titulares y por último yo después transcribo acá y hago un documento similar y lo hacemos correr porque realmente, a ver, quiero que se entienda bien cuál es mi propósito de esto. No es pelear con Catalina y con Jaime porque me imagino que aquí están pensando en resultados electorales y en otras cosas, sino que es pelear en contra de que a las personas se les dé una información, no vamos a decir incompleta, porque si es incompleto, nadie puede dar una información completa de todo, cada uno de los asuntos, digamos, pero que claramente está torcida. O sea, eso sí. ¿Y por qué uno ve que está torcida? Primero por el modo en cómo se plantea y segundo por el contenido. Te leo. Derechos sociales, este es el punto 1. Es verdad que cuando el Estado no cumpla con los derechos sociales establecidos habrá una avalancha de demandas ante tribunales con judicialización para todo. ¿Seremos igual a Venezuela? Mira cómo se va jugando con la sofística. Respuesta, falso. La propuesta de nueva constitución prohíbe de forma expresa a los tribunales de justicia definir o diseñar políticas públicas para realizar los derechos sociales. La misma norma le entrega el mandato al legislador para que adopten las medidas adecuadas para la realización de los derechos sociales. Una vez dictadas las leyes que realicen los derechos sociales, se podrá exigir su cumplimiento judicial si algún acto u omisión priva, perturba o amenaza su legítimo ejercicio. Consecuencia, y aquí viene el subrayado, los jueces podrán obtener que se cumpla un derecho social siempre y cuando la prestación esté expresamente contenida en la ley. A su vez, para que una prestación sea aprobada por el legislador debe, de nuevo subrayado, respetar el principio de responsabilidad fiscal, concepto que no está dentro de la actual Constitución, debiendo contar el proyecto de ley con el debido financiamiento. Bajo la Constitución vigente, esto también está subrayado, usando vías interpretativas, los jueces han hecho justiciables todos los derechos sociales. Por este motivo, la propuesta de nueva Constitución acota los casos en que pueden intervenir y evitar de mejor manera el activismo judicial. En resumen, y aquí voy terminando con este primer punto, los derechos sociales no son judicializables. Te estoy leyendo en serio. Los derechos sociales no son judicializables ya que debe existir una ley. Y recién sobre eso se puede demandar si se niega esa prestación prometida, procediendo a una acción judicial para exigir el cumplimiento. Auge o GES. La nueva propuesta agrega bordes en los derechos sociales y coloca límites adicionales a lo que tenemos hoy en la actual Constitución. La propuesta constitucional prohíbe expresamente a los tribunales de justicia diseñar o definir políticas públicas, lo que representa, y aquí viene de nuevo subrayado, un avance respecto de la Constitución vigente. Primer punto. ¿Qué tal? Ya, no, ¿sabes qué? A mí me parece que es, ¿cómo se dice? Cacofónico, o sea, como que vuelve sobre sí mismo para tratar de advertir las mismas cosas, porque es cierto, y vamos despejando las cosas. Primero, uno, el proyecto consagra derechos sociales progresivos y judicializables. ¿Cuáles son estos?
el derecho a la vivienda, perdón, adecuada, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho al agua y a su saneamiento. Ahora, pregunta, ¿están estos derechos prescritos hoy día en la ley? Sí, están todos con prescripción en la ley. Entonces, la exigencia aquella que me dicen que tiene que haber una prestación prescrita en la ley, ya está dada. No hay ninguno de estos derechos a través del subsidio habitacional, a través del otorgamiento de los derechos de la salud, ya estés en FONASA o en una ISAPRE, etcétera, particularmente las personas de FONASA. Yo me imagino que una señora que está esperando hoy día una operación no va a tener otra alternativa que decir para que, como la cola no corre, bueno, me están dando en cajón que yo necesito esta prestación y la tengo que ir a demandar a través de un recurso de protección porque estoy privado, estoy perturbado en este caso de mi derecho a la salud. La prestación existe, ya está, se va a generar. Ahora, ¿cuáles son los límites que nos establecen? Primero, que la Corte no va a poder hacer políticas públicas con esto. La Corte nunca ha hecho política. La Corte se manifiesta en una sentencia. Nada más. Y en esa sentencia va a tener que determinar si la prestación es legal, si le corresponde a esta señora y si se lo tienen que otorgar. Se lo Claro, van pero a eso, perdón, otorgar. solamente para aclarar, porque hablaste de la Constitución, del proyecto de Constitución. En el proyecto de Constitución Del ya está. proyecto, por Sí, supuesto, del proyecto sí. de constitución. Y adicionalmente, entonces, en el mismo proyecto de constitución me van a decir, no, pero es que tiene que ser con responsabilidad fiscal. Y el juez, o perdón, en este caso la Corte de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema le va a decir, ¿cómo? Usted ubíquese. Usted es el que tiene que proveer a esta señora de aquella cama, de aquella situación. O sea, es que es de una ingenuidad de no saber cómo trabajan los tribunales de justicia y de la competencia que ya le dieron. Porque esto es una competencia dada, una competencia en que va a ser el tribunal el que va a determinar en su competencia que es responsabilidad fiscal, que se entiende por responsabilidad fiscal en el otorgamiento de un derecho de esta naturaleza. Y si la plata falta, le va a decir el juez, bueno, hay que remover ese obstáculo. Entonces usted vaya y promulgue la reforma tributaria que corresponda, genere los recursos que tiene que generar o haga las funciones que tiene que hacer porque usted hoy día se comprometió como Estado a proveer una cantidad de derechos sociales y a mí me está haciendo ser árbitro de esa situación y yo no puedo otra cosa que conceder el derecho que está concedido, que está otorgado y reconocido en el texto constitucional. O sea, no hay por dónde. O sea, es de una ingenuidad. Mira, a ver, Pero es que, a para ver, que nos pongamos pero para que nos pongamos en Jorge, la realidad. esa ingenuidad, mira, Mira, no es Jaime descalificar a la Arancibia es gente, un pero lo gran que yo te quiero profesor. decir, sí, lo que yo te quiero decir, yo no te llamo a descalificar a nadie ni a ponerle etiqueta a Sí, nadie, pero sí, cuando tú lees, si tú lees razonablemente el proyecto de nueva constitución, donde se garantizan los derechos sociales, son judicializables, universales, prestacionales, subjetivos, etcétera. Tú lo lees, eso está, digamos, escrito con letras, a menos que seamos deconstruccionistas y ya no importa y la evidencia empírica no importa, digamos, si podemos también podemos irnos a esa volada, en una de esas se cambiaron de bando ideológico, no tengo idea. Pero decir que es falso, que los derechos no, 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 sociales son no, 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 jurídicamente exigibles. no, claro, eso, yo creo que están ya absolutamente obcecados en querer, ¿no es cierto?, manifestar que hay una realidad que ellos definitivamente prefieren no verla. Porque hay un concepto aquí, Vanessa, que es el que a mí más me abruma respecto de muchos de mis distinguidísimos colegas que están ahí, que no han entendido que la norma jurídica no es la que se escribe y sale, es la que se aplica. Si el derecho no es una realidad especulativa, es una realidad práctica. Sí, Eso pero es lo que porque a aquí hay uno le otra cosa enseñan en las más. escuelas de derecho. Sí, pero aquí hay Nosotros otra no, cosa. no somos filósofos, no estamos hechos para hacer anaqueles de discusión que puede ser muy interesante, no. Estamos hechos para resolver una realidad práctica en el conflicto se va a tener que ir a resolver en un tribunal. Y los tribunales van a actuar conforme a las medidas que tienen
y van a tener que otorgar el derecho porque tampoco pueden ser, no pueden no otorgarlo, porque si no van a prevaricar. ¿Te fijas? Entonces, y tienen los instrumentos para hacerlo, porque le están diciendo usted puede remover los obstáculos. Remuévalos, señor. No, es que no hay plata. Bueno, genere la plata. ¿Ah? Haga ¿cómo se llama? El traspaso en el presupuesto, que usted maravilla entró en la administración para hacerlo. Pues, o no hemos tenido los casos de las fundaciones, o no hemos tenido los casos de 100.000 nuevos funcionarios públicos dentro del Estado. O sea, platas hay. Lo que pasa es que son las prioridades las que las va a fijar hoy día la Corte a través de esa responsabilidad fiscal porque se tiene que cumplir con una prestación concedida por el Estado a los ciudadanos en sus derechos sociales progresivos judicializables en este caso. Con el Entonces, máximo de recursos disponibles. con el máximo de recursos disponibles y con la responsabilidad de todos los contribuyentes de contribuir justamente a esa satisfacción, porque lo dice todo Ahora, eso, lo yo, dice. yo voy a hacer algo en al final de esta entrevista voy a poner un video de el profesor Luis Silva, que ha defendido también todas estas cosas, hablando del Estado Social y Democrático de Derecho antes de las elecciones de mayo. Porque estas cosas, hasta la elección de mayo, la mayor parte de la derecha las estaba acusando como algo que no estaba bien, como algo que nos iba a desmontar el modelo, como una victoria de la izquierda por lo menos de la derecha, republicanos, etcétera. Y luego se cambiaron de bando. Así que aquí también, eso también hay que decirlo. Es no querer ver, ok, puede haber algo de inocencia también, puede ser no saber cómo funcionan tribunales también, pero cuando yo leo, lo que te voy a leer es lo siguiente, mira, derechos Pero colectivos. espérate, un solo detalle solamente para poner el ejemplo, porque lo estamos viviendo hoy día con el tema de las ISAPRES, donde a partir de un fallo del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Se cayeron millones de recursos cada vez que había una, ¿no es cierto? Una reajustabilidad de los planes, la gente demandaba, la Corte los otorgaba, íbamos otorgando, y hoy día vamos en una deuda, supuestamente, ¿no es cierto?, de $1.000 millones que las ISAPRES tienen que devolver a los usuarios. Pero para que veamos lo que es la responsabilidad fiscal y cómo las Cortes actúan la superintendencia de ISAPRE y el gobierno le pidieron a la Corte Suprema prórroga. Responsabilidad fiscal, entenderé yo que podría hacer eso. La Corte le dijo que no. La corte dijo, no, señor, el fallo se cumple, y punto. Entonces, hoy día, por un mínimo factor de los derechos sociales que hoy día vienen concediendo, tenemos a una industria al punto de la quiebra y me están hablando de que va a haber, el límite va a ser la responsabilidad fiscal, porque la Corte va a detenerse frente a la... Le pidieron plazo. No, señor, la sentencia no tiene plazo, se cumple ahora, le dijo. Y se lo dijo unánime. Entonces, Unánime, me imagino, entendámonos, claro, claro. entendámonos, la norma es la que se aplica, no la que sale. No la que se dispone, la que yo No, pero creo, la así que yo todo, la norma dije. sí, sí, pero Jorge, así todo, la norma así dispuesta no resiste una doble interpretación como la que ellos están No, es haciendo. que, es que ¿sabes lo que pasa? Es que todas esas justificaciones que están ahí, que las están diciendo Jaime Arancibia y esta niña, no me acuerdo el apellido de ella, perdona, Salem. eh, eh, me imagino yo que el día de mañana van a ir a discutirse en un tribunal y se los va a decir. Es que yo me río porque el tribunal le va a decir, eso no dice la norma. No, es que esa fue la intención. Me importa un pito la intención. Yo aplico la norma. Eso es lo que te dice un tribunal. Entonces, aquí tenemos que ser serios todos y atenernos a la realidad. Si le entregaste la competencia a una corte, la corte va a actuar para otorgar el derecho que debe otorgarse de acuerdo con el texto constitucional y con los elementos que en el instrumento constitucional te están dando, que es un derecho social progresivo para derribar obstáculos con contribución de todo a la satisfacción de esas necesidades y por tanto la Corte no tiene, y que le van a decir, pero preocúpese que en su fallo no redacte como si fuera una política pública. O sea, yo creo que los jueces se ríen en el suelo de esa cosa, en el suelo.
Bueno, a Eso lo es lo que que se te suma, quería. que sí, yo sé, pero a lo que se suma que si no tuviésemos el escenario electoral que tenemos, probablemente estas interpretaciones tan poco ortodoxas, digamos, no las veríamos de la forma que las estamos viendo y menos presentadas de la manera que se están presentando. Porque acá hay un No, ataque más directo. y menos diciendo que son falsas. Si eso es esa es una atribución de una arrogancia de no mirar la realidad, no sé, que a mí me abisma, o sea, por Bueno, decirlo. pero después, cuando veas nuestra entrevista, vas a ver que antes de las elecciones de mayo había muchos que estaban dispuestos a acusar todo esto como inaceptable, empezando por el Estado Social y Democrático de Derecho, justamente por este tema de los derechos garantizados, del derecho garantista, ¿no? Pero pasemos al segundo punto, porque son seis, Ya, tenemos una hora de programa y dale, simplemente dale. yo quiero que, sobre todo me interesa que vayamos después al tema de la limitación de los derechos fundamentales, pero aquí mira, solamente quiero cómo ellos abordan la temática, la plantean y la discuten, derechos colectivos. ¿Es verdad que el nuevo texto reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas que vulneran la igualdad de la ley? Y que los jueces deberán sentar jurisprudencia en la sujeción a temas tan graves como los derechos colectivos de los pueblos indígenas en concordancia con organismos internacionales de derechos humanos. Queda el camino hecho para la Agenda 2030 de la ONU se implemente en Chile afectando nuestra soberanía y esté por encima de la legislación chilena. ¿Es una constitución indigenista? ¿Habrá grupos privilegiados? Jorge, falso, Ay, falso. sí. O sea, a ver, no sé si solo la propuesta de nueva constitución no obliga al Estado, eh, obliga al Estado, perdón, a respetar y promover los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Los derechos colectivos son aquellos que no se pueden ejercer individualmente. Entonces, da el ejemplo de la ley 19.253, ¿no es cierto?, que le da derechos colectivos a los pueblos indígenas sobre la tierra. Esto no supone la vulneración al principio de igualdad ante la ley. Y ellos entienden el principio de la igualdad ante la ley, dicen, ¿ah? El principio de igualdad se vulnera cuando hay discriminación que es arbitraria. Esto es que no tiene justificación. En resumen, los derechos colectivos que posee un grupo determinado no implica que ellos tengan un tratamiento distinto ante la ley. Entonces, mientras yo tenga alguna justificación, que imagínate lo que significa justificar, violar, o sea, yo puedo dar cualquier justificación, o sea, los nazis daban la justificación de que los judíos eran una raza en decadencia que tenía que desaparecer, o sea, cualquier, ¿de qué se trata esto, digamos? O sea, yo lo leí, yo no lo podía creer. Cuando Chile ratifica un tratado internacional, lo hace porque es soberano, es un acto soberano, como también lo es retirarse del tratado. Te leo así lo que está subrayado. La ONU no limita la soberanía del Estado, por el contrario, están obligados a reconocer a los Estados, imagínate los tratados con los organismos internacionales relacionados a derechos humanos, eh, en cambio climático, en economía, etcétera, con la ONU, no pueden ser incompatibles con las constituciones del país. O sea, mira, francamente, aquí esto era lo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nomás, pero te digo al tiro que es falso, digamos, que se establezca una desigualdad ante la ley. O sea, solamente con eso, establecemos derechos colectivos por motivo de nacimiento, pero ellos están diciendo que es falso que esto quiebre con el principio de igualdad ante la ley. O sea, yo creo que esto, un niño de octavo básico, inteligente, que le gustan las humanidades, se da cuenta que hay un problema. Evidente, evidente. No, eso es una mirada totalmente antojadiza y es una pretensión de que eso queda supeditado a, no sé, a la ley indígena. O sea, esos son los únicos derechos colectivos que ellos ven. Ellos no han visto toda la cantidad de derechos en los tratados. Nunca han visto por ejemplo, el convenio 169 de la OIT. O sea, está plagado, plagado de disposiciones que generan una desigualdad frente a las demás personas que no tenemos esa condición de indígena y por el solo hecho de ser indígena en este caso, ellos lo van a tener. Por ejemplo, eh, y se ha dicho varias veces, en el convenio 169, por ejemplo, la aplicación de una pena, ¿no es cierto?, respecto de las personas que vienen de pueblos indígenas, es distinta de la reclusión. Tú no le puedes aplicar reclusión a ellos, sino que, no sé, tiene que ser de acuerdo con su cosmovisión del mundo. O sea, tú comprenderás que sobre la base de esa misma ley indígena, que ya es bien absurda, porque basta con que tú declares que tienes un 6% de
de sangre indígena para que te declares indígena, ¿no es cierto? Además, no sé, pues ¿cuántos van a empezar Imagínate, a pedir? eso es lo más nazi que hay, ver qué No, porcentaje de sí, una sangre. cuestión increíble, increíble, sí, es increíble. Entonces, pretender que esas no son elementos entitarios de quiebre violento al principio de la igualdad ante la ley, no sé qué más uno puede aportar y decir. Porque eso es como, no sé, el ciego que no quiere, o sea, no hay por ciego que no quiere ver nomás. Porque si no, es evidente que es una desigualdad ante la ley grotesca, grosera, eh, transgresora, gravísima, digamos, y que nos está generando una castas diferentes entre las personas que tienen un antepasado indígena hasta su sexto grado, o hasta su, no sé, tatarabuelo, para que sea el 6%, respecto de aquellos que a lo mejor lo tenemos un poco más lejos, no tengo idea. ¿Te fijas? O sea, no, es que es absurdo, no, no, es Por de no eso yo creer lo quise, que hay. claro, es que por eso es que yo quise darle un carácter. El otro día discutía con uno de mis 5 hermanos, así que no crean que es alguno de los dos famosos, no necesariamente al menos, ¿no? Y discutía O por lo entonces, no, menos lo vas a pero si dejar en la nube lo voy a nebulosa. dejar exactamente, lo voy a dejar ahí, se cuenta el milagro, pero no el santo, dicen. Y Bien. entonces, bueno, claro, hay un poco como, yo le he puesto mucho énfasis a la defensa, ¿no es cierto?, de nuestro actual texto constitucional y a cerrarle la puerta a seguir en este quilombo, como dirían los argentinos, con reformas y que la constitución y que la aplicación y que las 30 leyes y que esto y que lo otro, y que se nos instale, digamos, un cambio absoluto del enraizamiento, de los fundamentos de la república en nuestro país, ¿no? Sí, yo le he puesto mucho énfasis, pero hay un motivo también que a mí me mueve a esto. Y fíjate que cuando veo un documento de esta índole, que me lo mandan distintas personas diciendo que en parte dicen que con eso me están refutando a mí, y leo el contenido, quedo tan estupefacta como tú te acabas de manifestar, digamos, y digo, bueno, esto es guerra política. Entonces, ¿qué tiene Claro. que entender el ciudadano? Que yo como profe, que a mí me encanta ser profe, eso es lo que a mí me gusta ser profe de filosofía, de educación cívica, esas son mis materias, ¿no? Como ciudadano uno tiene que entender que no porque lo diga el médico está bien o porque lo diga el abogado está bien, es que uno tiene que poder usar su propia cabeza y darse cuenta que al leer, no, mira, te establecemos derechos con los pueblos indígenas, que son colectivos solo para ellos, pero no se rompe la igualdad ante la ley. O sea, para ti no son, para ellos sí, pero no se rompe la igualdad ante la ley. No hay que ser abogado para decirle a esa persona, levantar la mano y decirle, ¿sabe qué? No nos vea la cara. Y pararse y mandarse a cambiar. Porque Obvio. mientras nosotros no le pongamos un límite a este modo de hacer política, que es un modo que francamente no quiero descalificar para no sumar más todavía, pero es un mal modo de hacer política. Es Es lo mismo que haberle escandaloso. dicho a los votantes republicanos, ustedes votaron por los consejeros porque querían que nosotros hiciéramos la nueva constitución. Ahora se va a probar que no, que el votante votó por ellos porque ellos estaban en contra de todo esto. Y eso no ha cambiado. Entonces, no pueden creer estas personas que llegan a ciertas posiciones de poder o que porque tienen ciertos títulos, no pueden creer que siempre se van a encontrar con un ciudadano dócil, tranquilo, que no se les confronta y que en este caso, por ejemplo, solamente este punto que estamos viendo, porque el otro es dramático porque dice que los derechos están garantizados, lo dice el texto, digamos. Pero este es dramático porque no solamente dice derecho colectivo, sino que lo que se niega es la lógica. Se niega la Así. lógica que si yo beneficio a algunos por haber nacido o tener determinada cantidad de sangre a autopercibirse respecto de los demás, no estoy estableciendo privilegios porque estarían justificados. Por lo tanto, sería justo. Entonces, ya ahí No, es cuando uno, y además porque ellos pretenden que la igualdad ante la ley se vea por clase, en el fondo, porque en el fondo lo que te están diciendo cuando te dicen, no, es que esto se aplica a la ley indígena, es que, claro, es igual entre ellos, pero es que ese no es el punto es que ellos forman una desigualdad respecto del resto. Esa es la mirada, porque ellos dicen, no, es que no hay rompimiento, porque dentro del texto de la ley indígena es para establecerles igualdades a ellos. No, eso es falso. Si cuando tú dices que a esas personas se les garantizan derechos colectivos y no al resto, rompiste la igualdad ante la ley, así porque es, somos así es. todos chilenos. Entonces, además es como escandaloso en el sentido de que no.
no se rían de nosotros, no se rían. Bueno, acá viene tu tema favorito, al que yo le voy a sumar un Sí. comentario de un muy buen amigo republicano que me lo hizo hoy día para que lo aprovechemos de responder. El tema favorito, punto número 3, derechos fundamentales. Aquí te están diciendo a ti que has dicho cosas falsas, mi estimado Jorge. Sí. Es verdad que en la nueva propuesta se elimina el seguro que impide al legislador limitar o restringir los derechos fundamentales, quedando abierta la puerta para que nos limiten o restrinjan a discreción. Falso. Al igual que la Constitución vigente, artículo 19-26, el artículo 23 de la propuesta de la nueva Constitución obliga al legislador a respetar la esencia de los derechos fundamentales. Esta es una mentira media, pues, o es una verdad a medias, digamos, ¿no? Una verdad a medias, perdón, me equivoqué. Esto es el contenido que cada derecho tiene, sin el cual, o sea, claro, se protege la esencia y nadie ha discutido eso. Pero además la propuesta es más exigente al establecer, esta mejora, Jorge, esta propuesta es mejor. Esto tú no lo Ah, has visto. qué bien. La, No, ten cuidado, que aquí viene. es La parte de mi propuesta, intencionalidad perversa. claro, la propuesta es más exigente al establecer un requisito adicional que aumenta el estándar. Esos límites o restricciones deben ser razonables y justificados en una sociedad democrática. En consecuencia, se establece un triple estándar para el legislador: esencialidad, razonabilidad y justificación democrática. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de asegurar que se cumpla esta exigencia. En la propuesta de nueva Constitución se cambia el sistema de nombramiento de sus ministros para despolitizarlo y fortalecer su carácter teórico. Lo dejo hasta ahí porque creo que con que hablemos de eso y de lo que me dijo mi amigo hoy día, que me dijo, pucha, pero es que ustedes al hablar de la limitación de los derechos fundamentales por ley simple debieran de vincularlo al artículo 30, que es donde se dice cómo y cuándo esto se puede limitar bajo el título de los estados de excepción. Lo dejo, mi estimado Jorge, para que de su clase Ya, magistral. mira, despejemos al tiro eso del artículo 30 con la mezcla del 23 para que quede claro. Los estados de excepción constitucional son en sí mismos situaciones de hecho que deben darse, o sea, un terremoto, el estado de asamblea que supone una guerra externa, la conmoción interna, el estado de emergencia, etcétera, tiene que darse un hecho grave, ¿no es cierto?, para que se declare un estado de excepción que lo declara a veces el presidente de la República, otras veces el presidente de la República junto con el Congreso, que son por un plazo determinado, por un tiempo determinado. Y dentro de ese espacio que se da, de ese tiempo determinado, está autorizado por la Constitución la restricción de algunos derechos. A veces el derecho, ¿no es cierto?, a que circulen bienes, o a veces el derecho, ¿no es cierto?, a reunión, o a veces el derecho, ¿no es cierto?, se pueden requisar bienes también, después hay una normativa para indemnizarlos en todo caso, pero está limitado en un espacio frente a un hecho y es la Constitución la que dice la autoridad que lo determina, cómo lo determina por el plazo y los derechos que se restringen. Nada que ver con lo que pasa en el artículo 23. Despejado eso, a mí me parece que la mayor evidencia de lo que nosotros hemos siempre sostenido es comparar el artículo actual 19, número 26, con el artículo 23. En el artículo 19-26 actual, que se permite, que se llama la seguridad de las garantías constitucionales, porque el sentido de una constitución cuando reconoce garantías individuales, ¿no es cierto? El verdadero sentido de la constitución, ya lo habíamos hablado, la Carta Magna Inglesa, el Fuero Leonés, desde ahí en adelante, de lo que se trataba era reconocer derechos fundamentales y limitárselos a la autoridad pública, o sea, que te los podía después quitar, o sea, garantizarlos efectivamente. El sentido de eso es reconocerlo y que no los pueda tocar después, o que los pueda tocar muy limitadamente, bajo o los regímenes de excepción o eventualmente bajo la actividad legislativa, pero muy regulada. Entonces, el artículo 1996 es esa garantía. ¿Y qué dice? Dice actualmente, la garantía que cuando un precepto legal regule o complemente las garantías que esta Constitución establece o los limite en los casos que ella autoriza. Esta frase, en los casos que ella autoriza, la borraron. La borraron. No está. El artículo 23 que dice, solo la ley podrá restringir y limitar los derechos fundamentales. Pero no dice en los casos que la Constitución lo autoriza. Dice, siempre puede restringir y limitar todos tus derechos
En el actual texto no es así. Solo puede limitar o restringir algunos derechos, no todos. Por ejemplo, puede limitar o restringir el derecho de propiedad. Lo hemos dicho, a través de la Sí. expropiación, que está regulada, a través de Ahora, la ¿eso con veda, qué por ejemplo. quórum, Jorge? ¿Con qué quórum puede restringir No, ciertos derechos? esa, una ley de expropiación es que autoriza la expropiación, es una ley simple. Esa es una ley Ujú, simple. ujú. Otras leyes que también pueden regular, por ejemplo, porque, es que este punto es muy esencial, que yo no lo había dicho antes, pero que me parece esencialísimo. Fíjense que el 19, número 16 dice la garantía que los preceptos legales que regulen o complementen, o sea, hay dos verbos que le permitan al legislador hacer: regular y complementar derechos fundamentales. Por ejemplo, en la ley orgánica de enseñanza, que está establecida a propósito del artículo 19, número 10 y 11 del derecho a la educación y la libertad de educación, hay una ley general que se autoriza, esa ley es orgánica constitucional, por ejemplo, en el texto actual, ¿no es cierto? En el texto que nos rige hoy día. Ahí está autorizado el Estado para regular o complementar la garantía, pero no para limitarla. No tiene facultad para limitar eso. Y resulta que en el nuevo texto solo se permite, o sea, todo se permite limitar todos los derechos, pero se borró el que pueda complementar o pueda regular. Y al eliminarlos, como las materias de ley constituyen una norma de clausura, o sea, solo son materias de ley las que ahí están dichas, todo el resto pasa a ser materia de potestad reglamentaria del presidente de la República. Entonces, hoy día estamos en el peor de los mundos con el nuevo texto, porque pueden limitarse todos los derechos fundamentales y se abrió paso a que el regulador y el complementador de ellos es el presidente de la República a través de decretos reglamentarios. Y ya no es la ley. Hoy día teníamos como esta primera barrera de entrada, que era solo pueden limitarse aquellos que están expresamente establecidos y además pueden regularse y complementarse todos a través de unos de ley orgánica, otros a través de ley de cuerpo. Por ejemplo, la ley de prensa regula el derecho a la información y a la opinión, pero solo lo regula a través de qué? De una ley de quórum calificado, dice el texto actual, pero no está autorizado para limitarlo. No hay ningún límite al derecho a la información hoy día en Chile. A partir del nuevo texto se va a poder limitar el derecho a la información por ley. Y la regulación va a quedar en manos del administrador de abajo. Ahora, ellos dicen, subió el estándar porque metieron que tienen que ser racionales y de acuerdo con el principio democrático. Oye, lo racional y de acuerdo con el principio democrático es un cajón desastre. Puede ser cualquier cosa. Piensen ustedes lo siguiente, la libertad de información que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Pueden establecer como límite a la libertad de información que solo la información, para que sea veraz, puede darse a través de los canales públicos, en aquellos que se ejerce, ¿no es cierto?, una concesión pública licitada, radios y televisión. Y todos estos canales, como no son y no tienen posibilidad de fiscalización, no pueden establecerse canales de información a través de ellos. ¿Es racional? Podría justificarse racionalmente diciendo de que es para la seguridad de que no haya fake news. ¿Les suena conocido la comisión de Claro. la Sora Vallejo? Suena conocido, ¿cierto? Es más, hubo una ley que fue impedida por el Tribunal Constitucional respecto a normas de la ley de prensa en tiempos del primer gobierno de Bachelet, que venían con limitaciones a la libertad de información y fueron destruidas en el Tribunal Constitucional. Ahora, cuando los profesores Arancibia y esta otra niña advierten que el estándar se ha subido porque el Tribunal Constitucional va a estar constituido por verdaderos jueces ahora porque son más independientes y no están designados políticamente, ¿y qué saca si le quitaron las atribuciones al Tribunal Constitucional? Porque resulta que el fallo del Tribunal Constitucional ahora no vale por sí mismo. Vuelve al Congreso para que se solucione el Así es, vicio. así Entonces, es. entonces
todo mal. No, no es verdad. Eso que están afirmando no es verdad y queda en evidencia con la sola comparación del actual texto constitucional del que nos proponen. ¿Qué pasó entre medio, mi querida Vanessa? Yo creo que aquí yo me voy a atrever a hacer una afirmación aquí media temeraria. Yo creo que esto es soberbia. ¿Por qué? Porque era tanto la tranca y el trauma que se le tiene al texto actual de la Constitución que no quisieron seguir la misma nomenclatura, quisieron redactar en forma diferente. Entonces, en esa redacción en forma diferente, despreciaron lo que estaba escrito, lo que la Constitución de 1980 no hizo, porque muchas normas vienen de la Constitución del 33, de la del 25, mira, en el, siempre me acuerdo de este dicho, en el campo dice que el médico de campo, digamos, le dice, si con agüita se va curando, agüita sígale dando. Entonces, si la redacción funciona, repítala, si no hay ningún Claro, problema, pero porque lo que está pasa, bien Jorge, hecha, sí, pero pero lo que querer pasa. innovar, manifestarse distinto, o sea, lo más seguro es que te vas a equivocar y te vas a equivocar. Claro, lo que pasa es que, bueno, no tenemos tiempo para seguir con todos los puntos, pero creo que abordamos lejos los más importantes. Abordamos también el carácter que tiene este texto que se está viralizando. Mi estimado telepensante, esta cuestión es súper simple. Ni con un abogado tan excelente como Jorge Reyes, ni con una persona que se ha enterado de los proyectos políticos filosóficos que tiene la extrema izquierda hoy día como yo, ni con mi hermano Axel respecto de algo, o con el señor, qué sé yo, si uno siempre tiene que pensar por sí mismo. Entonces, cuando mi gente inteligente me manda este texto así como, bueno, todo esto es falso entonces, y resulta que basta con leer las bajadas del texto para darse cuenta que hay un juego en que se niega lo que se afirma lo que se niega, que se dicen medias verdades y algunas son mentiras livianamente, entonces realmente no por el hecho de que una persona tenga un título y esto y nosotros ya somos adultos, tenemos que entenderlo, aprenderlo, de ahí no se sigue que esa persona esté diciendo la verdad, menos en política, si la política es un mundo al que ojalá yo no hubiera tenido que entrar nunca más que desde la filosofía, porque el mundo como tal es tan deleznable como esto, como saber que se hace un documento de esta índole y ese documento pasa por manos de gente crédula, gente que dice, ah, si lo dicen los expertos tiene que ser así, todo esto era falso y se les está engañando. Pero al final, la responsabilidad de no dejarse engañar es de cada uno de nosotros. Y obviamente que, por ejemplo, nosotros ahora no tenemos más tiempo para seguir con cada uno de los puntos de hacer un programa de 3 horas y usted probablemente tampoco tenga tiempo para oír 3 horas un programa. Uno va nutriéndose, nunca la información es perfecta, nunca la información es completa, siempre van a faltar cosas. Pero el punto es si hay falsedad de verdad y más encima hay falsedad bajo la excusa de estar acusando la falsedad. O sea, ese es el peor de los mundos. Le decía, me manda esta frase un hermano mío, otro de mis hermanos, que establece lo siguiente, de una monjita española, que dice, peor que haber fracasado en la vida es haber tenido éxito mintiendo. Entonces, eso es Sin duda. peor, ¿no? Para el alma, para lo que uno tiene que llevar. Nosotros acá lo único que hemos querido hacer es, en honor a la verdad, mostrar lo que está pasando, dejar en evidencia que aquí hay técnicas políticas, son tácticas políticas, son herramientas, son instrumentos, así como en la guerra se usan armas, este es otro tipo de arma. También pueden salir de sectores nuestros, de los opuestos, de muchos sectores, y también uno se puede equivocar. Pero el punto es que quien tiene que evaluar, mi estimado telepensante, es usted y partir de la base de decir, a ver, espérate un poquito. Antes de creerte lo que me estás diciendo, lo voy a revisar. Porque antes de firmar un contrato hay que leer la letra chica y aquí no tiene nada de chico la letra. Entonces, ese es el llamado. Yo he aprovechado esta situación constitucional en realidad con mucho cariño porque me debo a mi país a entregar todo lo que tengo. Y lo ha hecho Jorge, lo ha hecho el profesor Aróstica, lo ha hecho Julio Alvear, lo hemos hecho muchos, que ahí estamos entre Gonzalo Carrera, Iván Poduje, todos los que estamos tratando de que pensemos, que cada ciudadano piense por sí mismo, porque acá el problema es de la casta política.
Y que no digan que nos apropiamos, yo he sido libertaria hace rato, mis 3 hijos son rothbardianos y siempre hemos hablado así. El problema es de la casta política, y hay casta política donde ya no queda ningún actor institucional fuera de la casta, que era lo que había hasta que Republicano se sumó a la legitimación de este proceso revolucionario. Y entonces ahora quienes tenemos, los únicos que quedamos somos los ciudadanos, que como dicen los founding fathers, los padres fundadores de Estados Unidos, si es que no son vigilantes, si es que no están permanentemente fiscalizando, ese tipo de ciudadanos solo puede esperar la esclavitud. Y nosotros no queremos eso, mi estimado Jorge, se nos acabó No, el tiempo. Te agradezco, si quieres hacer una despedida final, no, tenemos yo a tres ti el minutos. espacio, de verdad. Siento haber sido a lo mejor quizá un poco largo para explicar, pero y no haber abordado todos los puntos, pero como tú dices, abordamos los principales Así y bueno, es. había que darle tiempo a ellos, así que era importante. Es muy importante porque mientras más profundizamos, mayor es la apertura y la claridad. Si no sacamos nada con ir así de a poquito, porque eso inmediatamente lo vuelven a acusar, le vuelven a meter 3 triquiñuelas. Estos son como los paquetes securitizados de la crisis subprime. Le meten un par de acciones decentes y las otras son puras Claro, acciones de los ninjas, no assets, no income, no jobs, que eran los que no tenían un peso y que les pasaron vivienda para que votaran por Bush, ¿no es cierto? Que fue todo un chanchullo esa crisis que nos afectó a todos nosotros. Y de ahí los bancos compraron estos paquetes securitizados con una cantidad de mentiras, pero había un poquito de algo cierto, ¿no es cierto? Y por eso es que lo compraron y ahí tuvieron la crisis, que no la tengamos nosotros y sigamos en contra y a exigirle entonces a la casta política que empiece a hacer el trabajo que corresponde y nada aquí de que va a haber un tercer proceso, porque al próximo que hable la palabra constitución yo creo que le van a llover, desde tomates podridos hasta, no quiero decir qué, pero creo que la ciudadanía realmente no lo va a querer seguir oyendo, digamos, ¿no? Así que, mi estimado apurado. Jorge, gracias por tanto y seguimos conversando de todas maneras porque el análisis ideológico, esta amenaza va a volver una y otra vez y necesitamos un sector que esté muy claro y muy sólido en las ideas respecto de, desde el derecho garantista hasta este plural de las familias, pasando por derechos colectivos y desigualdad ante la ley. Todo esto tiene que decantar en nuestra sociedad con mucha fuerza en la batalla cultural para que no nos ganen y no terminen siendo ellos la vanguardia y nosotros el pueblo que no entendía que ellos son los que nos van a iluminar finalmente el camino, porque nadie quiere que el señor presidente Boric le ilumine el camino, ni siquiera su expolola, la señora Irina Caramanos, que tuvo la suerte de poder terminar con él y nosotros no tenemos esa suerte, nos quedan 2 años todavía, pero La pura, la pura. un abrazo grande Que y los estés dejo muy con el video bien. del profesor Luis Silva para que se dé cuenta que en una época pensábamos lo mismo respecto del Estado social y democrático de derecho de quienes hoy día lo defienden en parte. Un abrazo, que estés muy bien, Jorge, gracias por todo. Que estés muy bien. Gracias a ti. Chao. Chao. Cuéntame, ¿qué borde de los 12 bordes? Yo tengo acá un apoyo con los 12 bordes. ¿Qué borde, hay alguno que te incomode, que te complique de todo lo que... Bueno, el que más me complica definitivamente es el número 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho. O sea, no sé. Ahí está, el segundo ahí de la foto, ¿no? Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me parece que ahí en la negociación que concluyó en estas 12 bases, se cedió en un punto que es muy sensible, ¿no? Es muy sensible. En definitiva, lo que subyace a esta discusión podría ponerse en términos de libertad. Lo que subyace a esta discusión podría ponerse en términos de libertad. Podría ponerse en términos de libertad. Podría ponerse en términos de libertad. Y esa frase, en principio, recorta la libertad de las personas en favor de un Estado más grande. Recorta la libertad de las personas en favor de un Estado más grande. Pero dejando al margen esa posibilidad, definitivamente esta es una cláusula que a mí me incomoda. Porque cuando tú dices que Chile es un Estado social y democrático de derecho, bueno, eso más que un borde es un contenido. O sea, está definiendo el contenido de la Constitución. Y alguien puede decir, no, estos no son bordes, son contenidos. Claro. Y... es como una pequeña constitución, ¿no? Sí, pues, efectivamente, eso de hecho es un poco así, o sea, en esto que se supone que son los bordes o límites, de hecho, hay una constitución escrita ya.
Hay una constitución escrita ya. Hay una constitución escrita ya. Una carta magna. Absolutamente, absolutamente. Y yo te lo digo al tiro, esta va a ser una de las razones en las que en el futuro, no muy lejano, se va a apoyar la crítica a la Constitución, suponiendo que se apruebe. Y van a empezar a decir, mira, esta es una Constitución que básicamente se redactó en el seno de un grupo de 8 personas que representaban a un espectro limitado de la ciudadanía de este país, y que se traspasó a la Constitución vía reforma constitucional y que se traspasó a la nueva reforma vía bordes o contenidos mínimos. Por lo tanto, esto es una Constitución hecha a 4 paredes, dentro de 4 paredes, sin transparencia alguna, porque nosotros no tenemos ningún registro de lo que se discutió en el seno de esa mesa, ¿no? Donde participaron Teller, Ibáñez y Ramírez y Charper. No tenemos ningún registro.